Acompañarnos en esta mañana. Seguimos con nuestra serie de dólares y centavos. La semana pasada tuvimos la primera plática, hoy es la segunda plática y quería iniciar recordándote la ilustración que vimos la semana pasada al inicio del mensaje. Esta ilustración está basada en esta imagen que va a aparecer en pantalla atrás de mí, y esta imagen habla acerca de esta vía, esta sección dentro del asfalto cuando vas por el 125 y que vienes haciendo algo muy productivo mientras vas manejando. Vienes en tu teléfono así, acá. Y ahí vienes parando todo el tráfico y de repente te empieza a mover el carro del lado derecho, vienes agarrando el volante con la pierna. No, ¿verdad? Nadie hace eso, ¿verdad? Y vienen así y de repente empieza el ta, 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 y empiezas a caminar sobre las ondas sonoras que están en el piso. Eso inmediatamente te hace despertar y decir, caray, esto es algo que viene ya el accidente, o qué está pasando, y volteas y luego ya te regresas otra vez al carril y empiezas otra vez a andar manejando como se debe, ¿no? Como debemos hacer las cosas. Este tipo de series acerca de la generosidad siempre traen este momento donde vamos por la vida manejando y caminando. Y dependiendo de dónde te encuentres tú, cuando se trata de generosidad, lo primero que le pasa al miembro, al creyente, es que le tiembla la piernita derecha porque ahí está la cartera, ¿no? Dicen, ay, ya nos van a hablar de dinero. Y nos duele y nos crea un problema interno, ¿no? Porque habla precisamente al corazón. Las finanzas están directamente conectadas al corazón, y Jesús sabía eso, y por eso le plació hablar mucho de finanzas durante el tiempo que Él estuvo con nosotros. Una de las cosas que vamos a ir viendo en este mensaje el día de hoy es algo que está situado en Marcos capítulo 12. En este momento de la historia, Jesús está prácticamente respondiendo esta pregunta a sus discípulos: ¿qué es generosidad? ¿Qué es la generosidad desde el fondo de tu corazón? ¿Cómo esto se ve en contexto, no? Y algo que sucede en esta historia es una ilustración que Jesús hace en este momento de la historia. Jesús está predicando fuera del templo, y mientras Él está compartiendo, está hablando, está teniendo conversaciones, es un templo más o menos como unas 15 hectáreas, y podemos ver la imagen, nos vamos a dar cuenta que era un majestuoso templo, era hermoso, era enorme, y Jesús se paseaba por ahí de vez en cuando y estaba compartiendo este mensaje, las buenas nuevas, mientras muchas cosas estaban pasando adentro. Era la sinagoga, estaban los judíos, y había mucha gente aquí. Y algo que pasaba es que había en estos atrios unos lugares que les llamaban estas arcas, que eran prácticamente como jarrones de metal, que tenían la entrada como de una trompeta, como un jarrón. Y esto ayudaba a que las personas pudieran llevar sus ofrendas al templo de una manera física por medio de diferentes monedas. Y podemos ver aquí en Marcos 12, 41, 44, vamos a ir viendo esta historia pedacito por pedacito para que podamos ir entendiendo qué es lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos en su momento y qué es lo que nos enseña a ti y a mí el día de hoy. Marcos 12, 41 al 41 nada más. Dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y algo que estaba notando Jesús es que estaba Él observando a la gente mientras estaban acercando a estas 13 diferentes depósitos. Nosotros tenemos un depósito de ofrendas y diezmos en la parte de atrás, que es una caja de metal que, como les había dicho, parece caja de quejas, ¿verdad? Usted pone su queja y la avienta ahí. Bueno, realmente no es para sus quejas, es para sus diezmos y ofrendas, ¿no? Mete su sobre de ofrenda y cae por ahí. En este caso ellos tenían en estos atrios estos moldes como unos jarrones de metal que simbolizaban estas arcas, y ahí es donde la gente depositaba su dinero. ¿Qué depositaban ahí? ¿Qué era lo que estaba viendo? Habían depositando dinero de oro, plata, bronce y cobre, dependiendo del tipo de moneda que ellos depositaban, el tipo de valor que tenían las monedas. Si tenías oro, pues evidentemente mostraba una persona adinerada, pero si te estabas depositando monedas de cobre, pues evidentemente es como si estuvieras echando pennies a estos lugares, ¿no? A estos depósitos. Dependía mucho de lo que estaba pasando, y Jesús estaba analizando precisamente la generosidad de la gente, lo estaba midiendo en base a lo que estaba pasando. Él va y con sus mismos discípulos están observando qué es lo que está sucediendo. Estar adentro, se le ocurre: vengan, vamos a mostrarles
cómo se ve la generosidad, qué es la generosidad. Y ahí es donde entra esta ilustración. Para darte más idea de cómo esto crea un efecto en nuestro corazón, vamos a usar una ilustración física. Y le voy a pedir aquí al buen Fabián, si le da un fuerte aplauso. Fabián nos va a depositar la ilustración. Como lo dije en el primer servicio, Fabián se merece un título a la todología. Porque está pesado esta onda. Porque en serio al Fabs le ha tocado hacer de todo, en serio, de todo, de todo. Ahora le toca hacer el modelo de la pieza aquí, que nos está ayudando. Y era un arca como esta, había 13 de estas, quizás un poco más grandes, más amplias, eran de metal. Y lo que hacían es que la gente llegaba con sus ofrendas al templo y las depositaba. Si alguien traía $100, pues prácticamente sonaba algo así. Está cerrada, pues ¿cómo va a sonar así? ¿Verdad? Ahí va. $100. Unas cuantas moneditas de oro. Imagínate esto en 13 diferentes de metal. Luego si alguien traía más feria, te decías, ay, viene el bueno, ¿no? Trae unos $1,000, ¿no? Sonaba un poquito más y luego llegaba el más adinerado y decía, no, pues yo traigo 10,000. Ah, caray, ¿no? Este sí trae, ¿no? Imagínate ese sonido una y otra vez y observando a la gente en su apariencia, en cómo estaban depositando. A lo mejor algunos de ellos ricos traían unos sirvientes cargando varios costales, yo no sé. Pero luego después llega el de los 20,000, ¿no? Y empieza a tirarle y sigue platicando. Oye, ¿me traes un cafecito de atrás? Ahorita que acabe, ya me lo acabo. Unos 10 minutos más, son 20,000, ¿verdad? 20,000. Y sigue sonando y de repente, ya acabamos, ya entregamos las ofrendas, bueno, qué buena onda, ¿no? Y se da la vuelta, ¿no? Y esta parte, pues imagina estar viendo esta costumbre, ¿no? Es una disciplina muy hermosa ser generoso, pero la costumbre de ser generoso de una manera tan visual y que no era tanto lo que traías, pero cómo sonaba. Determinaba mucho un pensamiento en la gente de que quién era más generoso. El que tenía más dinero pues tiraba más monedas, ¿no? Y el que tenía menos dinero pues definitivamente se daba uno cuenta, esta persona no es tan generosa. Ahí es donde viene esta persona que es muy importante en la historia. En Marcos 12 al 42, después de estar observando esto Jesús con sus discípulos, dice, entonces llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas a esta arca. Y estas 2 monedas eran 2 monedas de cobre y pudo haber sonado algo así. Y ya. Esta mujer se retira y todos están observando. Crea un efecto muy interesante porque ¿cómo puedes contestar esta pregunta? ¿Quién es más generoso? Obviamente el millonario fue el más generoso porque suena pues uno más, ¿no? Y esta mujer, pues dices, bueno, pues nomás trajo lo que se encontró, ¿no? O lo que trajo. Marcos 12:43, sigue la historia, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Y yo creo que ahí Mateo empezó a decir, ay Jesús, a ver, ubícate poquito Jesús. Mira, tú predicas muy bien, ¿eh? De hecho, el mensaje que hicimos afuera hace unos minutos, híjole, no te volaste la barda, ¿eh? Ahí con todos los demás, esa es tu onda, se nota que naciste para eso, Jesús, ¿verdad? Pero yo trabajé recaudando impuestos, o sea, yo tengo un doctorado en contabilidad. O sea, yo nací antes que la calculadora existiera, ¿no? O sea, la traigo aquí. Yo sé cuánto contar, de hecho yo sé cuánto la gente paga de impuestos, inclusive sé cuánto la gente debe y algunos de ellos sé cuántos bienes tienen. O sea, no me vengas, o sea, diciendo que esta mujer dio más que todos los demás cuando pues hemos visto que el jarrito está pesadito, ¿no? Y la gente está dando de más. Y yo pienso que todos podemos irnos por la finta cuando es en cultura que uno va y echa y estás observando, empiezas a medir y empiezas a sentirte menos porque tu ofrenda quizás es muy poca, ¿no? Y estás trayendo lo mejor y tus mejores y tus primeros frutos, pero de acuerdo a una apariencia podemos inclusive tener una idea preconcebida positiva o negativa en cuanto a cómo se ven. Podemos ver una persona muy bien vestida, pero si checaras su estado de cuenta, si lo conocieras,
A lo mejor lo que en apariencia se ve no refleja en lo que realmente tiene o da. Y viceversa. No sé cuántas veces tú te has puesto a pensar en esto, pero a veces llegas al semáforo y ves a un indigente y yo me pregunto en ocasiones, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia detrás de esta situación? ¿Qué habrá sucedido? No en un aspecto de juicio, pero me llama la atención en ocasiones qué cosa tan difícil una persona tiene que pasar para poder llegar a esa situación. Esta era una mujer viuda, una mujer que no tenía nada. Y Jesús quería analizar esto con sus discípulos como preguntas capciosas, como siempre suele enseñar. Siempre suena a hacer preguntas donde nos pica en lo incómodo y nos lleva a otra manera de pensar completamente diferente a la que el mundo normalmente tiene como concepto, ¿no? Marcos 12:44 dice, pues ellos dieron una mínima parte, sigue explicando, de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Aquí está el detalle. Jesús sabía algo que nadie más sabía. Él conocía el corazón de cada persona en la cual se movían hacia la generosidad. Él conocía exactamente la historia detrás de las acciones de cada persona. Él entendía el corazón y el nivel de generosidad que cada quien vivía dentro de sí mismo y que para muchas de estas cosas había una discrepancia entre la acción y la actitud del corazón. Y yo creo que ese es precisamente el punto que Jesús quiere tocar el día de hoy en nuestros corazones. Jesús conocía precisamente el regalo de la proporción y no del porcentaje con la que la gente daba en sí las cosas, ¿no? Y este es un principio muy radical porque Jesús nos está enseñando a nosotros y les está enseñando a los discípulos de su momento este siguiente punto, que Dios ve la generosidad basado en proporción y no en la cantidad en la que tú das. Y eso es muy importante porque hemos vivido quizás con muchas ideas de juicio y al mismo tiempo de condenación, porque para nosotros poder ser sumamente generosos tenemos que mostrarnos como que sí estamos echando más monedas aquí y tenemos que asegurarnos de que todos vean cuántos estamos echando, ¿no? Eso se parece mucho también, por ejemplo, cuando queremos ser generosos, cuando vamos a una fundación, ¿no? Y que dicen, uy, ¿quién fue el que dio más? Vamos a celebrar a esa persona. ¿Y cómo te sientes cuando tú fuiste el que dio más? Uy, dices, yo soy el mero mero aquí, ¿no? Estoy por encima de todos los que están aquí porque yo fui el más generoso. De hecho, nuestra cultura se mueve así. No hay nada de malo en recaudar fondos y no hay nada de malo en las fundaciones. Nada más quiero dejarles claro, ¿no? Pero lo que sí hay algo de malo, que es precisamente el punto que Jesús quiere tomar, es el corazón, la actitud del corazón. Cuando alguien dona $10 millones, por ejemplo, para un hospital, 10 millones de dólares se ve como, por decir algo, muy inalcanzable para muchos de nosotros, y no es que todos los que estamos aquí. Pero cuando es alguien que es billonario y que dona 10 millones, para alguien que dona 5,000, 10,000 dólares, pero tiene millones de dólares en su banco, ¿eso es un acto de sacrificio o es un acto de me quiero ver bien? Pero dentro de la más gente, pues se ve como algo muy abundante, porque tener los 10,000 dólares nada más para donarlos en este momento, pues para muchos puede ser muy difícil, pero para algunos puede ser, son como 10 dólares en mi bolsa, ¿no? Porque su nivel económico vive a esa capacidad. Ahora, no hay ningún problema. Lo que Jesús está enseñando aquí no es la cantidad de lo que la mujer dio, pero sí la cantidad de actitud con la que la mujer dio lo poquito, lo mucho que tenía. Y sabes, para nosotros podemos decir, bueno, Richard, es que yo no soy rico, yo soy pobre, ¿no? Te voy a decir una cosa, a ver, si alguna vez te has parado frente al closet de tu casa, o has escuchado esto por ahí, no voy a decir nombres, pero por ahí lo escuchas, ¿no? Y ves el closet lleno y dices, es domingo y no sé qué ponerme. Eres rico. No, eres rico. Si alguna vez te has parado frente al refrigerador y no sabes qué hacer de comer y dices, no sé qué hacer hoy, pero tu refri está lleno de todo lo que compraste de Costco que no te vas a comer. Eres rico, ¿no? Es más, de hecho, en el nivel económico que muchos viven aquí en Estados Unidos, tienen su casa y luego le compran también a la casa una casa para el carro, ¿no? Y ese se llama garage, nomás que tú lo tienes lleno de tu cochinero, pero es casa del carro. O sea, si el carro hablara, que ya pronto va a pasar,
te va a demandar, ¿no? Porque estás invadiendo su propiedad, ¿no? Ahí metes todo lo que no quieres que nadie vea, ¿no? Pero fíjate, aparte de eso, si tienes un carro eléctrico, es muy probable que te lleve a tu casa y que no tengas ni siquiera que manejar. Y luego le aprietas un botoncito y luego se abre la puertita de la casa del carro, no de tu casa, y estacionas el carro en su propia casa y luego pasas a tu casa, ¿no? Si tú vives en esa capacidad, quiero decirte algo, eres rico. Muy por encima muy por encima de la capacidad económica alrededor del mundo. Para muchas personas eso es casi imposible de soñar, de poder tener. Vivimos, gracias a Dios, en el país, no nada más de las oportunidades, pero de las deudas que nos permiten tener esas cosas. Pero a decir verdad, estamos muy por encima de lo que una persona promedio en el mundo puede quizás alcanzar o visionar o tener, ¿no? Muchos de ustedes han trabajado muy duro para poder gozar de eso. De hecho, han sacrificado demasiado para poder lograr eso. Y ¿sabes qué? Dios no tiene ningún problema con eso. De hecho, muchas de esas cosas, y no es que todo, mejor dicho, todo es bendición de Dios, porque Él nos está encomendando y nos está confiando lo poquito o lo mucho que logramos obtener. Y eso es gracias a Dios. Y eso es gratitud. Eso no hay nada, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con la riqueza, ni con tener, ni con poder crecer en este país o en el país que te encuentres. Dios no tiene ningún problema con eso. Dios tiene un problema con la actitud del corazón. Ese es precisamente el detalle. El reto para los ricos es pensar que la cantidad es lo que los hace ver generosos con la cantidad que dan, pero Jesús va a decir en este caso, no es la cantidad lo que te hace generoso, pero es la proporción, el porcentaje, el sacrificio, mejor dicho, con el que tú y yo somos generosos. De qué manera vivimos siendo generosos, no nada más en lo económico, pero con nuestro talento, con nuestros recursos y con nuestro tiempo. De qué forma somos así, ¿no? Así que Dios te va dando riqueza, Dios te va confiando más de acuerdo a cómo somos buenos o malos administradores, pero si tú das tu diezmo como tu primer parte, como una parte de honrar a Dios, hazlo con adoración y hazlo con fidelidad y hazlo con honra a Dios, porque a Él se merece lo primero y lo mejor de nosotros, ¿no? Pero también debemos de vivir en generosidad, donde el 10% no debe ser el techo de nuestra vida, sino el piso de nuestra vida, donde podemos vivir constantemente en generosidad y ser los primeros. Los cristianos deben de ser más conocidos no por su argüende o su escándalo o cómo viven su vida, sino por qué tan generosos somos con los demás, de qué manera mostramos el amor de Dios a los demás, no por otras cosas, ¿no? Las cuales somos muy famosos también. Y sabes, a Dios le agrada eso. Dios no tiene ningún problema con la riqueza, pero sí tiene un problema con el corazón de la persona, ¿no? Y sabes, esta historia de esta mujer nos enseña mucho, porque no conocemos quizás toda su historia, no conocemos su situación, pero una mujer que era viuda en su contexto, pues era algo bastante malo. En el contexto de vida era algo donde el proveedor de la casa ya no estaba, ellas no estaban adecuadas para ser proveedoras de su propia casa. No es como hoy en día que mamá y papá trabajan. En ese aspecto de situaciones, la familia extendida tendría que seguir ofreciendo ayuda a la viuda para poder salir adelante, inclusive si tenía hijos, pues aún más. Y prácticamente ella tendría que mendigar si no había ni ayuda de la familia ni nada. Tenía que estar en la calle, ¿no? Y sobrevivir y tratar de sacar adelante a su familia en ese contexto. Y el punto es que ella dio sin tener garantía del mañana. Ella fue generosa con Dios, con lo poquito o lo mucho que tenía. Y eso es precisamente lo que Jesús midió. A Él no le sorprendió toda la cantidad de monedas de oro que caían ahí. A Él le sorprendió la cantidad de corazón generoso que esta mujer tenía, ¿no? Y, ¿sabes? Si eres mamá soltera y en serio das a Dios, eres fiel con tus diezmos y ofrendas, sin importar el porcentaje, pero lo estás haciendo con diligencia, yo te quiero decir que a Dios no se le olvide ese sacrificio. Y que estoy seguro que puedes contar muchas bendiciones de Dios aún viviendo momentos de dificultad, ¿no? ¿Sabes? Si eres una familia que ha perdido todo, que quizás vivieron una dificultad económica, que todo lo inesperado y todo lo que no le anhelas o crees que a alguien le puede pasar, te pasó a ti, pero has seguido siendo fiel con Dios, con tu tiempo, con tus talentos y con tus recursos,
Dios ve de verdad el gran sacrificio que has hecho y que han hecho ustedes como familia. Y estoy seguro que pueden contar de grandes bendiciones donde Dios se mostró aún en el momento de escasez, donde su amor y la iglesia y la comunidad y sus bendiciones son verdaderas aún cuando estamos viendo el lado más oscuro de nuestra vida. Y sabes, si eres un estudiante de prepa, de universidad y apenas vas empezando en tu primer trabajo, ¿no? Y trabajas en Chick-fil-A, por ejemplo, ¿no? Hazme un descuento cuando me veas, ¿no? No te creas. Pero sí estaría chido, ¿no? Pero si eres ese tipo de persona, o sea, si estás en esa categoría y estás emprendiendo tus primeros, yo te animo a que seas fiel con tus diezmos y ofrendas. Practica esta función, esta metodología matemática divina, que le llamamos divina, que es dar tu 10% a Dios, ahorra el 10% y el 80% trata de vivir con el 80%. Trata de tener esta disciplina en cada momento que recibes un pago, porque quizás esa va a ser la mejor disciplina económica, financiera, para poder emprender un nuevo camino y estar libre en tus finanzas en el futuro. Tienes esta oportunidad. Hace en el servicio anterior, unos minutos antes inclusive de que iniciara el mensaje, uno de nuestros miembros se me acercó, uno de nuestros voluntarios, y me dice: oye, Richard, un segundito. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: ¿sabes qué? El domingo pasado escuché el mensaje, estaba sentado con mi familia y pues bueno, o sea, en pocas palabras, hubo algo que Dios le habló en ese momento y me dijo: yo nunca he hecho esto, o sea, yo nunca he sido dar algo a Dios, nunca lo he puesto en el primer lugar en mis finanzas, y después de escuchar lo que nos toca hacer, pues la verdad yo decidí, esta es una muchacha joven, o sea, es una persona que está emprendiendo apenas su carrera profesional, y dijo: bueno, pues decidí pues emprender esta nueva, retar a Dios en las finanzas como dice en su palabra, y decidí empezar a dar mi diezmo. Y eso fue una decisión que tomé el domingo pasado después de el servicio, ¿no? Y dijo: y algo que te tengo que testificar, dice, es que algo inesperado me pasó en la semana. Dijo: después de haber hecho eso y sentirme agradecida con Dios por haber dado ese paso, en la semana me hablaron a la oficina y es septiembre, o sea, es casi, todavía no termina el año, y me llamaron y nada más me dijeron: oye, queremos decirte que pues eres un excelente empleado, estás haciendo un excelente trabajo, y así bien random, pues yo sé que no es fin de año, pero queremos hacerte un aumento del 6% en tu salario. Exactamente. Y pues evidentemente para ella es como que, ¿qué? O sea, es una historia fresca, es un testimonio fresco de no porcentaje, no es cantidad, pero es la actitud del corazón. Y sabes, estas son las cosas más importantes de la vida cristiana. No tiene que ver mucho con, es que si doy más, ¿no? No es una apariencia, no es el por qué tienes que, sino se trata de: Señor, yo me voy a permitir que transformes mi corazón. Yo me voy a permitir aprender de tu palabra. Voy a ser obediente con lo poquito o con lo mucho que tengo. No tuvo que decirle a todo mundo, no tuvo que dejarle saber a todo mundo que tomó esa decisión. Lo único que hizo es obedecer a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Sabes, estos momentos de fe los debemos de atesorar en nuestro corazón, porque eso es precisamente lo que nos da la fe necesaria para enfrentar cualquier dificultad en el futuro, que van a ser inevitables, pero que nuestra fidelidad y diligencia nos va a llevar a poder combatir cualquier circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está de tu lado, ¿quién va a estar en contra tuya? ¿No? ¿Por qué no vemos el siguiente video de una historia de una pareja de nuestra iglesia? Son unos miembros, Adrián y Alejandra, del servicio en inglés, pero vamos a ver esta historia de este pequeño paso de decir: ¿sabes qué, Señor? Vamos a responder en esta nueva disciplina que jamás te hemos permitido estar, que es en nuestras finanzas. Veamos el siguiente video. Hello, my name is Alejandra. This is my husband, Adrian. Before our commitment to generosity, I was living in scarcity. I grew up in Mexico, and one of the most prominent memories that I have from my upbringing is poverty and always struggling financially.
Growing up in Chula Vista in a lower income working class family, it felt like we were just living paycheck to paycheck. It was always debt to be paid. Just cost of living in California, it was very challenging to grow up in, and I just felt like it was just like this sense of survival. Because I grew up in poverty, always wanting more, always feeling like this fear of not having enough. That was always my motivator, as if money could somehow guarantee protection and that I was gonna be okay. For Adrian and I, participating in Rooted was a life-changing experience. We both wanted to be more intentional about our daily practices. What are we doing every day to feel closer to God? When we were at Rooted, we heard about being generous, to give back. We heard the same message in Discover. It just kept coming up, and we thought, like, I feel like this is God's way of telling us, like, this is the next step. That's what made us want to start tithing, is like just wanting to give back and to serve others other than just ourselves. Tithing has changed my heart because now I don't feel so afraid when I'm able to give to others. But ever since I started practicing generosity and tithing, I feel that I now feel a more abundant, graceful person, even though my income hasn't changed. It just comes from a place of love, no longer tainted by fear. Ya, un fuerte aplauso a eso. Vamos a hacer una dinámica rápida. Pon tus manos hacia adelante. Así como que vas a recibir algo del cielo. Ahora cierra tus manos. Cierra tus puños. Y apriétalos. Apriétalos como si tuvieras algo que no puedes soltar. Pero apriétalos de verdad. Quédate un ratito así. Y empiezas a sentir un chorro de tensión, ¿no? Así se siente cuando estamos hablando de las finanzas. Así se siente cuando Dios nos dice, dame lo mejor y lo primero. Porque quiero ser el rey, no por la cantidad, pero quiero ser el rey de tu corazón. Cuando tú y yo soltamos nuestras manos, ahora suéltalas. ¿Cómo se siente? Descansas, ¿no? ¿Sabes por qué descansas? Porque aún en esa área que es tan importante, ya no estás confiando sobre tus propias fuerzas, pero estás confiando sobre la provisión de tu Dios. Y esa es una gran diferencia, porque si vivimos con manos apretadas todo el tiempo y creyendo que tenemos toda la sabiduría suficiente para poder salir adelante, créemelo que el resultado eventualmente va a ser negativo, porque no tenemos control de nada. Pero lo que sí tenemos control es de nuestras decisiones. Y yo creo que la decisión que tomó esta pareja es una decisión muy importante para su pareja, para su familia, pero es una decisión en la cual tú y yo batallamos todo el tiempo, porque muchos de nosotros quizás venimos de lugares de mucha escasez. Y cuando venimos de mucha escasez, lideramos todo desde ese punto de escasez, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo ser generosos porque hemos crecido en ambientes de mucha escasez. Ahora hay personas que han crecido con mucha abundancia, ¿no? Y lo que pasa con la mucha abundancia es que tampoco sabemos gastar porque no nos ha costado nada en la vida. Entonces los dos extremos son malos, pero la dependencia en Dios en medio de esas dos tensiones es precisamente lo que Cristo quiere hacer en nuestro corazón. Es lo mismo que hizo en nuestros discípulos, es lo mismo que hizo en esa viuda y es lo mismo que quiere hacer en tu vida. Así que puedes practicar la generosidad de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, si tú nunca has dado tu paso hacia la generosidad o tienes dudas o preguntas, hemos diseñado un programa que se llama El Reto de 90 días. La palabra nos enseña que Dios nos permite que lo retemos precisamente en la área de la generosidad del dinero, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. O sea, donde las cosas que invertimos son las cosas que verdaderamente nos importan. Y durante estos 90 días queremos animarte a que pruebes a Dios en tus finanzas. Pruebes a Dios en dar a Dios generosamente, dependiendo de dónde te encuentres en tu escalera de generosidad, de nada a algo, o de algo a diezmar, o de diezmar a generosidad. Y para eso queremos equiparte con contenido bíblico, con devocionales, con un libro que queremos entregarte también gratuitamente al final de la reunión para que puedas probar a Dios en tus finanzas. Simplemente pasa el boot de conexión,
inscríbete y te vamos a enviar todo el recurso que necesitas para poder aprender de las finanzas bíblicamente. También estamos ofreciendo un curso gratuito para finanzas, desde cómo manejar tu deuda hasta cómo manejar inversiones en cualquier lugar, por parte de los financistas de nuestra iglesia que son miembros y que están ofreciendo esta clase diseñada para la iglesia totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es inscribirte y ser parte de estas clases para que puedas empezar a crecer en eso y mejorar y poder preguntarle a profesionales en cómo poder invertir y cómo salir adelante en tu vida. Puedes inclusive ser más generoso, puedes hacer lo que sea, pero cual sea el paso que tienes que tomar, te animamos a que puedas darle tu corazón a Dios aún en las cosas más importantes que las finanzas. Porque eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. Quiere que nos rindamos completamente. Dios no quiere nada más una parte de tu vida. Dios quiere ser el Dios de toda tu vida. Y sabes, si somos agradecidos y vemos en retrospectiva, tú y yo podemos darle la gloria y la honra a Dios. Porque gracias a su inmensa generosidad hemos podido ver su mano mostrarse en nuestra vida en muchas formas y de muchas maneras. Ahora, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a tomar comunión. Vamos a ponernos a cuentas con Dios y después vamos a seguir con el programa, ¿no? Pero una de las cosas que hacemos aquí en la iglesia ISLEC es proveer comunión abierta. Ahora, ¿por qué comunión abierta? Porque todos estamos siendo invitados a la mesa del Señor a tomar el pan y el jugo, a tomar comunión. Para muchos de ustedes quizás esto puede ser algo difícil de hacer porque dicen, Richard, es que no me he confesado. Y la neta, tú no pareces padre, mijo, ¿no? Y sí, cierto, sí soy padre de familia, pero no soy padre, ¿no? Y yo creo que a veces la condición de decir no soy merecedor porque no me he puesto cuentas con Dios te puede limitar ese momento de entregarte completamente. Y nosotros ofrecemos comunión abierta por muchas razones, pero una de las razones más importantes es por la misma gracia radical que Jesús ofreció a sus discípulos que lo iban a traicionar, discípulos que lo iban a negar momentos más tarde antes de su crucifixión. Y es justo el momento donde Él decide ofrecer esta comunión, donde les hace mencionar este sacrificio y la eternidad que recibimos y el perdón que recibimos de Dios por parte de su sacrificio. Y por esa razón te invitamos a que tomes la comunión. Antes de hacer esto, nos vamos a poner a cuentas con Él brevemente. Hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que no nada más tiene que ver con el tema de hoy, que son finanzas, pero quizás hay pecado en ti en el cual no has tenido el valor de ponerlo a cuentas con Él y que necesitas entregarlo. Quizás necesitas descubrir algo que nada más tú tienes y poner eso en las manos de Dios y entregárselo y sentir ese perdón. Así que ¿por qué no hacemos eso por un momento? Inclina tu rostro y ponte a cuentas con Dios. Padre Santo, venimos ante ti como iglesia, como familia y amigos, a ponernos a cuentas. Perdona nuestros pecados, Padre. Limpia todas esas áreas de nuestra vida que no te honran. Permítenos ser personas, hombres y mujeres, que seamos vistos con agrado ante ti, Padre Santo. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Límpianos, Padre, de todo pecado. Entregamos cualquier cosa que esté obstruyendo el entregarnos completamente a ti. Y juntos decimos amén, amén. Después de eso te invito a que tomes tu comunión, el pan y el jugo. Simplemente despliega los plásticos. Y Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo que este representaba su cuerpo, que iba a ser entregado por todos nosotros, y que hiciéramos esto de una manera en recordar su sacrificio, y que somos parte también de este cuerpo aquí en vida, ¿no? Y que cada vez que estemos juntos, cada vez que recordemos, nos pongamos a cuentas y que podamos recordar este hermoso sacrificio y de generosidad que Dios dio a la tierra, de este acto que Jesús sabía que venía y los discípulos no entendían qué iba a pasar, pero que Él sabía que su propósito se iba a cumplir en el momento que Él entregara su vida. Fíjate qué hermoso, decidió enseñarnos esto en vez de huir o correr o hacer otra cosa antes de dar su vida por nosotros. Así que partió el pan, lo entregó y dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por todos ustedes. Comamos del pan. Y después de eso tomó la copa, y en la copa la representó como su sangre, que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Sangre
que si tú y yo le decimos sí a Cristo Jesús y Él es el Dios, el Rey y Señor de nuestras vidas, que a través de esta rendición y este perdón de pecados, nosotros íbamos a ser vistos santos ante los ojos de Dios, y al mismo tiempo recibiríamos ¿cómo se llama? La vida eterna, como un pacto entre Dios y los hombres, que cuando Dios viera tu corazón, cuando estemos siendo llamados a su presencia, Él no verá más tu pecado, verá la sangre de Cristo limpiando tu pecado. Y que si tú y yo tomamos esa decisión tan importante, entregarle nuestra vida a Él, Dios iba a reconocer ese pacto que Él hizo contigo y lo hizo con Dios y con la humanidad entera. Así que tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos del jugo. Ahora, Padre Santo, en nombre de Jesús, oremos. Señor, te entregamos nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón. En cualquier área, cosa, situación, espacio que estemos viviendo en este momento, te pido que tu Espíritu Santo siga trayendo convicción a nuestro corazón. Que seamos lo suficientemente humildes para entregarnos completamente a ti, Padre Santo, y obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesús juntos decimos amén. Haz un fuerte aplauso a Dios.